Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a ver algunos efectos, algunas ideas de lo que pueden aplicar en su proceso de masterización. En el episodio anterior vimos todo lo que tiene que ver con la ecualización técnica, la ecualización de color y cómo también pueden aplicar ecualización de mid-side para moldear su balance frecuencial, siempre teniendo una idea, una meta, ya sea teniendo su balance frecuencial lo más plano posible o que se parezca al balance frecuencial de un track de referencia. En el episodio de hoy vamos a ver algunos efectos extras, ¿no? De hecho aquí me adelanté un poco porque, pues bueno, algunos de los efectos que ustedes pueden aplicar es, ya vimos ecualización mid-side, pero pueden hacer otras cosas mid-side. Pueden hacer compresión, pueden hacer distorsión, pueden hacer compresión multibanda, pueden hacer distorsión multibanda, pueden aplicar expansión estéreo, pueden hacer muchas cosas en verdad. Y estos son únicamente adornos, cosas que debemos de probar con mucha delicadeza, con mucho cuidado para no destruir nuestra mezcla y ver qué le aportan a nuestro track, ¿no? Siempre estar escuchando antes y después, apagando y encendiendo el efecto, ¿no? Para ver si el track está mejorando o está empeorando. Es por eso que estos procesos extras son extras, son opcionales. No significa que siempre lo tengan que hacer. Tengo la mezcla, voy a darle play. Aquí en el drop. Ok, la diferencia es bastante sutil. Pongan atención, de preferencia no escuchen con sus monitores o con audífonos. En las frecuencias graves, ahí es donde se siente como que un poquito más lleno. Y también las frecuencias altas en el side. Y frecuencias medias en el side y altas en el side. Fue lo que toqué un poquito. No, aquí pongan atención en los graves. Ok, y ahora pongan atención en las frecuencias altas. Ok, el balance frecuencial realmente no se ha alterado. Eso es algo que también tienen que tener en cuenta, ¿no? Si van a aplicar distorsión, compresión paralela, este tipo de cosas, el balance frecuencial se puede alterar un poco, así que también ténganlo en cuenta. Ok, les voy a enseñar qué fue lo que hice. Primero, tengo esto que es para separar en mid y side. Es un preset que tengo, así que por eso tiene aquí, ¿no?, estos ecualizadores, pero realmente no estoy ecualizando, simplemente es para separar. De este lado tenemos el mid y de este lado tenemos el side. Vamos a quedarnos primero con el mid, ¿no?, lo mono, lo que está al centro. Y lo que estoy haciendo es que dentro del mid estoy aplicando a su vez un proceso de multibanda, ¿ok? Estoy separando cada una de las frecuencias, 3 bandas para el mid. Y tenemos aquí las frecuencias graves. Tenemos las frecuencias medias del mid. Y los agudos del mid. Ok, y aquí donde yo le puse atención, ¿no? Aquí pueden ver esto no tiene absolutamente nada. Frecuencias medias tampoco tiene nada. Lo único donde le metí mano fue en la parte de los graves. En la parte de los graves, que es esto de acá arriba, lo que estoy haciendo es comprimir a través de algo de distorsión, ¿no? Porque la distorsión a veces también nos ayuda a comprimir. Estoy aquí distorsionando las frecuencias graves. Estoy metiendo cierto nivel de distorsión. Ok. Y a su vez, aparte de que ya lo estoy distorsionando, los graves estoy haciéndolo en paralelo. O sea que es
es una cadena, ¿no?, de cosas. Es una distorsión paralela a las frecuencias graves del mid. Eso es a lo que me refería cuando les dijera en los episodios anteriores que deberían de practicar combinando diferentes técnicas de todos los procesos que ya vimos. Porque vimos un episodio para cada una de esas cosas, pero cómo lo pueden combinar ustedes, pues bueno, ya depende, ¿no?, de lo que quieran lograr. En este caso, a mí lo que me interesaba es que las frecuencias graves del máster, a pesar de que en el balance frecuencial, ¿no?, se veía más o menos a un buen nivel, como que yo sentía que le faltaba frecuencia. Así que para no comprimir, porque todavía falta ver ese episodio, para no comprimir dije, ok, lo voy a distorsionar. Y si lo hago además en paralelo, lo que hago es como que termino reforzando ese rango de frecuencias. Y no quería que esto fuera en el side, porque como les dije, en el side no debe haber frecuencias graves. Por lo tanto, dije, ok, lo tengo que hacer en el mid. Así que pensando, ¿no?, en todo eso que necesitaba, ya fue como decidí cómo hacer la cadena de efectos. Entonces tengo aquí la distorsión en paralelo. Y a las demás frecuencias no les hice nada. Ok, y luego vamos a ver de este lado. Ahora vamos por el side. De nueva cuenta, tengo un proceso multibanda en el side, donde he separado sus frecuencias graves del side, ¿no?, que son muy pocas. Luego de este lado tengo las frecuencias medias del side. Y de este lado tengo las frecuencias altas del side. Ok, vamos a escuchar los graves. Aquí podemos ver que el plugin, la línea está recta, WaveShaper también, así que en graves no le hice nada en el side. Luego vemos aquí las frecuencias medias del side. Y aquí sí, he metido un poco de distorsión. Y he puesto aquí también la perilla de mix en medio. Esto pues básicamente también sería algo así como un proceso paralelo. Ok, esto es una distorsión paralela aplicada a las frecuencias medias del side. Y esto es para que el side, ¿no?, con esa distorsión como que se eleve un poquito y además me genere nuevos armónicos. Voy a ponerlo aquí esto en paralelo, nada más para que puedan escuchar cómo estaba la distorsión antes y después. De hecho, hasta creo que se escucha, ¿no?, que aparece como un ligero crujidito. Ok, y pues bueno, de esa manera tengo ahí esa distorsión. Ok, y vamos a dejar esto así. Por último, en las frecuencias agudas, no utilicé este módulo de distorsión, pero sí este de acá. Y es que en lugar de ecualizar para tratar de subir el volumen de las frecuencias agudas, lo que estoy haciendo es esta curva de, pues es un wave shaper, no estoy cambiando la forma de onda, de los agudos para sacar un poquito más de brillo, ¿no? Básicamente sería como una excitación de armónicos aplicadas al side únicamente, a las frecuencias agudas. Ahí lo pueden escuchar más exagerado. Este tipo de efectos de repente les puede servir cuando están haciendo una distorsión como de cassette. Aquí ya está más overdrive, ¿ok? Así que yo lo dejé más o menos así. Ok, listo. Y vamos a combinarlo con el resto de la señal side. Y aquí solamente para que tengamos, ¿no?, vamos a ver, voy a poner aquí la señal cruzando directamente desde... Aquí está el side, aquí está el mid, y esto suena así en los procesos mid-side. ¿No? Y ahí con los procesos side. De hecho, yo creo que lo puedo poner directamente para no hacer un intermediario. Déjenme hacer aquí un pequeño cableado. Ahí está. De esta manera aquí podemos escuchar la señal original sin todos los procesos mid-side. Está únicamente el side, mid, combinados.
Ok, y son cambios pequeñitos, como les digo, simplemente como para tratar de pulir, de que el sonido tenga mejores cualidades. Y esto puede ser un poco subjetivo, ¿no? Mejores respecto a qué. Esto ya depende del track de referencia que ustedes están escuchando, depende un poco de su gusto, depende también de la experiencia, ¿no? Porque a lo mejor antes de masterizar nada más hacía uno la ecualización y la limitación, pero conforme vas conociendo, ¿no? Este tipo de procesos, pues empiezas a experimentar, a conseguir, ¿no? Resultados cada vez más elaborados, pero a la vez también se vuelven luego más sutiles, ¿no? Así que es cuestión de ir haciendo pequeños pasitos, pequeños arreglos, como les digo, todo esto es opcional, para ver si logran mejorar las cualidades del track y si no, pues no lo hagan, no lo pongan, porque lo más básico es la ecualización, la compresión y la limitación. Estos procesos son extras. Pero hablando de la compresión, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Puse los primeros, los efectos extras, porque la compresión no va solamente en un orden específico, sino que se puede aplicar en varias partes del máster. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.